Inés nació en una Roma imponente y llena de contrastes, un lugar donde el lujo y el poder convivían con el peligro y la persecución para aquellos que, como su familia, seguían a Cristo. Proveniente de una noble familia cristiana, desde pequeña se vio rodeada de los valores que marcarían su vida. ¿Quién podría imaginar que esta niña, apenas una más entre la aristocracia romana, se convertiría en uno de los mayores ejemplos de pureza y coraje? Inés no solo aceptó la fe que sus padres le transmitieron, sino que la abrazó con una fuerza interior que cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. Mientras crecía, Roma estaba bajo el yugo del emperador Diocleciano, conocido por su crueldad hacia los cristianos. En ese contexto, la familia de Inés enfrentaba decisiones cruciales. La sociedad romana les ofrecía poder, riqueza y estatus, pero a costa de su fe. Y aún en su juventud, Inés ya mostraba una determinación que sorprendía a todos. Era una niña, sí, pero su corazón ardía con una fe que no conocía límites. Su vida, desde el principio, estaba destinada a algo grande. A pesar de ser joven, Inés no era ajena a las tensiones de su entorno. Cada día, más cristianos eran perseguidos, y el miedo rondaba las calles. Sin embargo, ella mantenía la calma. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en los palacios de Roma, sino en su entrega total a Dios. Esta seguridad interior la impulsaba a rechazar las tentaciones de una vida fácil, de una vida acomodada. Y así, Inés comenzó a destacar no por su nobleza de sangre, sino por su pureza de espíritu. Es precisamente esa pureza la que la convirtió en un símbolo para generaciones futuras. Desde pequeña, Inés decidió que su vida pertenecía por completo a Dios. Su amor por Cristo superaba cualquier otro deseo, cualquier otra ambición. En una sociedad que valoraba tanto el poder y el prestigio, ella eligió lo más difícil, mantenerse fiel a sus principios, sin importar las consecuencias. En ese momento, quizás sin saberlo, ya comenzaba a caminar hacia el martirio. Esta firmeza de corazón se hizo evidente cuando, en plena juventud, rechazó un matrimonio que muchos habrían considerado ventajoso. El hijo del prefecto de Roma deseaba casarse con ella, pero Inés, con una valentía admirable, se negó. Su compromiso era con Dios, y no estaba dispuesta a traicionar ese voto por ninguna promesa terrenal. Este acto de rebeldía, en una sociedad tan rígida como la romana, desató una cadena de eventos que marcarían el destino de la joven. No pasó mucho tiempo antes de que la valentía de Inés llamara la atención de las autoridades romanas. En una época donde profesar abiertamente la fe cristiana era un crimen, su negativa a casarse se convirtió en una declaración de principios. Fue entonces cuando su camino hacia el sacrificio se hizo inevitable. El martirio, que muchos temían, parecía ser el destino que Inés abrazaba con serenidad. Su historia apenas comenzaba a escribirse. La vida de Santa Inés no solo es una historia de fe, sino también una historia de resistencia frente a la opresión. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la pureza y la devoción pueden brillar con fuerza. Y mientras Roma intentaba apagar esa luz, el espíritu indomable de una joven continuaba iluminando el camino para los que la seguirían. Sin embargo, este no fue el final de la lucha de Inés. Lo que sucedió después de su rechazo marcó el inicio de una serie de eventos milagrosos que demostraron que el poder de su fe era mucho más fuerte que cualquier castigo terrenal. En los oscuros días de la persecución de Diocleciano, la fe cristiana no solo era peligrosa, sino que a menudo significaba la muerte para quienes se atrevían a profesarla abiertamente. Aún así, la familia de Inés no se dejó intimidar. Dentro de su hogar, el cristianismo no solo era una creencia, sino el eje que sostenía sus vidas. Desde su niñez, Inés fue instruida en la devoción profunda a Dios, aprendiendo el valor del sacrificio y la pureza en un mundo lleno de violencia y opresión.
A medida que Roma intensificaba su brutalidad contra los cristianos, las enseñanzas de sus padres resonaban aún más en el corazón de Inés. La castidad, un principio que abrazó desde muy joven, era un reflejo de su compromiso total con Dios. Este valor se convirtió en el pilar de su vida, guiando cada una de sus decisiones. En medio de una sociedad que idolatraba el poder y los placeres mundanos, la joven Inés se mantuvo firme en su dedicación espiritual. El entorno en el que creció no fue fácil. Ser cristiano en esos tiempos significaba vivir bajo la amenaza constante del exilio, el encarcelamiento o algo peor. Pero la familia de Inés era un ejemplo vivo de resistencia. En su hogar, se vivía la fe con discreción, pero también con profunda convicción. Y fue ese ambiente el que formó en ella una fe inquebrantable, que ni siquiera las más duras pruebas podrían quebrar. Inés, aun siendo una niña, comprendía que la vida cristiana no consistía en comodidades ni en placeres terrenales. La pureza de su alma era una respuesta a ese amor que sus padres le habían enseñado a tener por Dios. Era consciente de que su vida estaba destinada a algo más allá de los logros mundanos. Y así, cada día de su juventud estuvo marcado por una profunda meditación y oración, donde encontraba la fuerza para enfrentar el futuro que la esperaba. La persecución que se desataba fuera de las puertas de su hogar no lograba apagar su fervor. De hecho, parecía que cuanto más cruel era la represión, más ardía el espíritu de Inés. La devoción a Cristo que llevaba en su corazón se manifestaba en cada acción, en cada decisión. Mientras los romanos buscaban sofocar la fe, ella se dedicaba con más fervor a su compromiso, sabiendo que la vida terrenal era solo una preparación para algo mucho mayor. La influencia de su familia fue clave en su formación espiritual. Los principios de humildad, castidad y devoción que le inculcaron no fueron simples palabras, sino un estilo de vida que ella abrazó con total convicción. Y aunque Roma intentaba hacer desaparecer todo rastro de cristianismo, Inés era el vivo ejemplo de que, incluso bajo presión extrema, la fe podía florecer y dar frutos de santidad. El ambiente de persecución en el que creció solo fortaleció su decisión de entregarse completamente a Dios. En cada rincón de su vida, desde su niñez hasta su adolescencia, el sacrificio y la pureza se entrelazaban, preparando su alma para el desafío que se aproximaba. Pronto, esa fe que había sido cultivada en la intimidad de su hogar sería puesta a prueba de la manera más brutal, cuando la fidelidad de Inés a Dios chocara directamente con el poder del Imperio Romano. La decisión de Inés de consagrarse por completo a Dios fue un acto de valentía que desafiaba no solo las expectativas de su familia, sino también las normas sociales de la época. En una Roma donde el matrimonio era casi un deber ineludible para las mujeres jóvenes, su voto de castidad fue visto como una rebelión. Pero para Inés, ese compromiso era mucho más que una simple decisión personal, era una entrega absoluta, un pacto inquebrantable con Dios, en el que su corazón y su vida pertenecían solo a Él. El momento decisivo llegó cuando el hijo del prefecto de Roma, cautivado por la belleza y nobleza de Inés, le pidió su mano en matrimonio. Rechazar tal propuesta no solo era impensable para cualquier joven de su estatus, sino que también podía considerarse una ofensa grave. Sin embargo, Inés, firme en su convicción y sin titubear, se negó. No había lugar en su vida para otro amor que no fuera el de Cristo. Este rechazo marcó un punto de no retorno en su destino. El hijo del prefecto, herido en su orgullo, no tardó en buscar venganza. En su mente, no podía concebir que una joven como Inés pudiera preferir la devoción espiritual a las comodidades y el prestigio que él le ofrecía. Fue entonces cuando decidió denunciarla, acusándola de ser cristiana, un crimen en aquellos tiempos de feroz persecución. Esta denuncia sellaría el destino de Inés, pero lejos de quebrarla, la llenó de una fuerza interior aún mayor. A partir de ese momento, su fe se volvió no solo una declaración personal, sino una prueba pública.
El rechazo al matrimonio y la consagración a Dios se convirtieron en una especie de bandera, un símbolo de resistencia en medio de un mundo que exigía conformidad. Inés sabía lo que significaba ser denunciada como cristiana, la posibilidad de humillación, tortura y muerte. Pero nada de eso parecía asustarla. Su mirada estaba fija en el cielo, en la vida eterna que esperaba tras este sacrificio. El precio de su decisión era alto, pero Inés lo aceptó con una serenidad que desconcertaba a sus acusadores. Para ella, lo terrenal no podía compararse con lo divino. El hijo del prefecto, en su afán por castigarla, terminó poniéndola en el camino que la llevaría a la santidad. Lo que para otros era una condena, para Inés era una oportunidad de demostrar la fuerza de su fe. Su rechazo no solo fue un acto de resistencia, sino una afirmación poderosa de que su vida ya no le pertenecía a este mundo. La noticia de su negativa corrió rápido por las calles de Roma, y pronto la joven noble cristiana se convirtió en el centro de atención. Lo que había comenzado como una simple propuesta matrimonial ahora era un asunto político y religioso. Para las autoridades romanas, una joven como Inés, que desafiaba las normas, debía ser castigada de manera ejemplar. Pero lo que no sabían es que, en lugar de quebrarla, sus acciones solo fortalecerían su leyenda. A partir de este momento, la vida de Inés estaría marcada por una serie de pruebas y milagros que revelarían al mundo la grandeza de su fe y el poder divino que la sostenía. Roma había declarado la guerra contra su espíritu, pero el verdadero desafío estaba apenas comenzando. La condena impuesta a Inés fue especialmente cruel. Las autoridades romanas, en su afán por quebrantar su espíritu y deshonrarla públicamente, decidieron enviarla a un prostíbulo. Querían destruir no solo su cuerpo, sino también su reputación, arrebatarle lo más preciado, su pureza. Este castigo no solo buscaba humillarla, sino también imponer un ejemplo para las jóvenes cristianas que, como ella, desafiaban las expectativas sociales. Pero lo que los romanos no preveían era que algo extraordinario estaba por suceder. Al llegar al lugar de su condena, Inés, lejos de mostrar miedo o desesperación, se refugió en su fe. Su corazón estaba fijo en Dios, y fue en ese momento de extrema vulnerabilidad cuando un milagro inesperado ocurrió. Su cabello, de repente, creció abundantemente, cubriendo todo su cuerpo, protegiendo su dignidad de aquellos que intentaban mancharla. Este milagro no solo la resguardó físicamente, sino que envió un mensaje poderoso: la pureza de Inés estaba más allá del alcance de cualquier castigo humano. Para los testigos de este evento, la escena fue asombrosa. Lo que pretendía ser un acto de humillación se convirtió en una muestra irrefutable del poder de Dios en la vida de Inés. Nadie podía tocarla, nadie podía corromper lo que Dios había protegido. Y así, la joven mártir fue cubierta no solo por su cabello, sino por la gracia divina, preservando su pureza a pesar de los crueles intentos de degradarla. Roma intentaba destruir su cuerpo, pero el milagro dejó claro que su alma seguía intacta, fortalecida por su devoción. La fuerza de este milagro trascendió lo físico. Fue una señal de que la fe de Inés no solo la protegía espiritualmente, sino también físicamente, incluso en los momentos más oscuros. A pesar de la dureza del castigo, Inés no vaciló. Mientras otros habrían sucumbido al miedo y la desesperación, ella mantuvo su mirada puesta en Dios, confiando en su protección y demostrando que la verdadera fortaleza no está en lo que el mundo puede ofrecer, sino en la convicción inquebrantable de la fe. Los romanos, al ver que su castigo había fallado, comenzaron a darse cuenta de que estaban frente a algo mucho más grande de lo que podían controlar. No era solo una joven cristiana, era una hija de Dios protegida por su gracia. El prostíbulo, que había sido destinado a ser su lugar de humillación, se convirtió en el escenario de uno de los más grandes milagros de su vida. Y así,
En lugar de ser recordada por su deshonra, Inés se convirtió en un símbolo aún más poderoso de pureza y devoción. El milagro de su cabello fue más que un simple fenómeno físico. Fue una declaración silenciosa pero contundente de que el amor de Dios sobrepasa cualquier intento humano de destruir lo que es sagrado. Aquellos que intentaron manchar su pureza se encontraron, en cambio, con una manifestación divina que fortaleció aún más su leyenda y mostró que la verdadera fortaleza viene del cielo. Inés, protegida y preservada por la mano de Dios, siguió adelante con su fe intacta. Este milagro sería solo uno de los muchos que marcarían el camino de Inés hacia el martirio. A pesar de todos los intentos por quebrarla, su espíritu se mantenía imperturbable, y cada paso que daba la acercaba más a su destino final, aquel que la consagraría para siempre en la historia del cristianismo. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación: si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. La vida de Inés, marcada ya por milagros que sorprendían a quienes la rodeaban, vivió un nuevo acontecimiento extraordinario. A pesar del milagro que había preservado su dignidad, la crueldad de los hombres no había terminado. En el prostíbulo al que fue condenada, un hombre, movido por la maldad y el desprecio, intentó atacarla. En su corazón no había respeto por la pureza ni temor por lo sagrado. Sin embargo, lo que pretendía ser un acto de violencia se convirtió en un momento de revelación divina. Justo en el instante en que el agresor intentaba tocarla, fue cegado de manera repentina por un ángel. Este ser celestial, enviado por Dios, no solo intervino para proteger a Inés, sino que demostró una vez más que la mano divina estaba sobre ella. El hombre quedó inmovilizado, incapaz de realizar su acto, sumido en la oscuridad de su propia ceguera. Ante este hecho, lo que era un intento de humillación se transformó en un milagro de justicia celestial. Lo más sorprendente de esta historia no fue únicamente la intervención del ángel, sino la respuesta de Inés. En lugar de regocijarse ante la desgracia de su atacante o verlo como merecedor de ese castigo, su corazón lleno de compasión lo llevó a perdonarlo. En su interior no había rencor ni deseo de venganza, sino un profundo amor por la humanidad, incluso por aquellos que la herían. Este perdón no era solo un gesto, era la manifestación de su fe en su forma más pura. Inés, lejos de detenerse en el milagro, oró por la sanación del hombre. Pidió a Dios que le devolviera la vista, que curara su ceguera, no solo física, sino también espiritual. Esta oración fue escuchada, y el hombre, tocado por la gracia, recuperó la vista. Más allá de su curación física, este evento cambió profundamente su corazón. El perdón y la intercesión de Inés no solo lo salvaron de su ceguera, sino que lo llevaron a reconocer la grandeza de Dios a través de la fe de la joven mártir. Este episodio es un claro ejemplo de la misericordia infinita de Inés, quien, aun enfrentando la brutalidad del mundo, nunca dejó que el odio o el resentimiento habitaran en su corazón. Su fe la hacía ver a todos, incluso a sus agresores, como almas necesitadas de redención. En cada paso que daba, Inés demostraba que la verdadera grandeza no radica en el poder o en la fuerza, sino en la capacidad de perdonar y amar a aquellos que nos hacen daño. El milagro de la ceguera y posterior sanación de su atacante extendió aún más su reputación entre aquellos que presenciaron el evento. Roma, que intentaba quebrarla, solo conseguía que su fe brillara más fuerte.
Para Inés, estos momentos eran oportunidades de demostrar el amor de Cristo, no solo a los fieles, sino también a aquellos que más lo necesitaban. En cada uno de estos actos, se fortalecía su imagen como una joven valiente, llena de gracia y compasión. El hombre, ahora tocado por la mano de Dios, se convirtió en un testigo más de los milagros que rodeaban la vida de Inés. El amor incondicional que ella mostraba, incluso frente a sus enemigos, revelaba una fe tan profunda que no había fuerza en el mundo capaz de apagarla. Y así, mientras el tiempo avanzaba, Inés continuaba su camino hacia el martirio, siempre protegida por la gracia divina y por la convicción de que su vida estaba en manos de Dios. A pesar de los múltiples milagros que rodeaban la vida de Inés, su destino en manos de las autoridades romanas no cambiaría. Su rechazo a renunciar a su fe había desafiado el poder del imperio, y eso no podía ser tolerado. Los milagros que la protegían, que preservaban su pureza y que sanaban a quienes la rodeaban, no fueron suficientes para detener la implacable maquinaria de la persecución. Para los romanos, su determinación y su fe eran una amenaza a su autoridad. Y así, la decisión fue tomada: Inés debía morir. Pero la condena no sacudió su espíritu. Al contrario, la joven aceptó su martirio con una serenidad que sorprendía a todos. Inés, que desde pequeña había vivido entregada a Dios, entendía que la muerte no era el final, sino el comienzo de una vida eterna junto a su Señor. No había temor en sus ojos, solo una calma inquebrantable que reflejaba su devoción absoluta. Sabía que su sacrificio, aunque doloroso, sería una victoria espiritual, y estaba lista para ofrecer su vida por la fe que tanto amaba. Mientras la conducían al lugar de su ejecución, la multitud que se reunía para presenciar el espectáculo no podía evitar notar la diferencia en su comportamiento. No había gritos, no había súplicas de piedad. Inés caminaba con la dignidad de quien sabía que su vida no pertenecía a este mundo. Su valentía era palpable, y cada paso que daba era un testimonio silencioso de su total entrega a Dios. Su muerte, lejos de ser una derrota, se convertiría en la consagración final de su pureza y su fe. La escena de su ejecución fue tan impactante como su vida. Inés, apenas una adolescente, se enfrentaba al poder implacable del Imperio Romano con la fuerza de alguien que comprendía el verdadero valor de la vida y la muerte. A pesar de las crueles circunstancias, no había resentimiento ni miedo en su corazón. Su fe inquebrantable se mantenía firme, y con una calma casi sobrehumana, se preparó para el momento final, confiando en que Dios la recibiría en su reino. El verdugo, aunque acostumbrado a tales actos, se encontró con algo completamente diferente en Inés. No era una víctima común. La paz con la que enfrentaba su destino, la valentía que irradiaba en medio del horror, impactaron a quienes la rodeaban. Incluso aquellos que la condenaron no podían negar que algo extraordinario ocurría frente a sus ojos. Inés no solo estaba muriendo por su fe, estaba trascendiendo las limitaciones humanas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia espiritual que resonaría por generaciones. Con un último suspiro, Inés entregó su espíritu a Dios. Su martirio, lejos de ser un final trágico, fue un acto de amor puro, una entrega total que inspiraría a miles de cristianos a lo largo de los siglos. Su muerte fue el testimonio final de una vida vivida con absoluta devoción, y aunque su cuerpo cayó, su legado apenas comenzaba. La imagen de esa joven, enfrentando la muerte con una valentía que solo la fe profunda puede otorgar, quedaría grabada para siempre en la historia del cristianismo. A través de su sacrificio, Inés no solo mostró la fortaleza que puede alcanzar un alma entregada a Dios, sino que demostró que ni el poder ni la violencia del mundo pueden apagar la luz de la fe. Y así, mientras su cuerpo era inmolado, su espíritu ascendía, dejando una huella imborrable en la memoria de la Iglesia y en los corazones de aquellos que creyeron en la justicia de su causa. Después del martirio de Inés, la joven que desafió el poder de Roma con su fe inquebrantable,
comenzaron a suceder hechos que confirmaban lo que muchos ya sospechaban, su santidad. El impacto de su vida y muerte no terminó con su último suspiro. Al contrario, lo que siguió solo fortaleció el respeto y la devoción de aquellos que la conocieron, y pronto los milagros alrededor de su tumba comenzaron a manifestarse. Fue como si el cielo mismo quisiera dejar claro que Inés había sido recibida en gloria. Uno de los milagros más conocidos que ocurrió después de su muerte fue la aparición de flores en el suelo helado que rodeaba su tumba. La tierra, fría e inhóspita en pleno invierno, de repente comenzó a florecer. Este fenómeno fue interpretado como una clara señal de que la pureza y la vida espiritual de Inés trascendían las barreras del tiempo y la muerte. Lo que para muchos era un lugar de tristeza, se convirtió en un espacio de renovación y esperanza, donde lo imposible se hacía visible. Los que se acercaban a su tumba no podían evitar sentir una conexión especial. El lugar, que antes solo representaba el fin de su vida terrenal, ahora era un sitio de gracia, donde los milagros se multiplicaban. Los fieles comenzaron a visitarla, rezando por su intercesión, y pronto las noticias de curaciones y bendiciones llegaron a oídos de muchos. Inés no solo había dejado un legado en vida, sino que, incluso en la muerte, seguía mostrando el poder de su fe y la cercanía que tenía con Dios. La aparición de las flores en pleno invierno simbolizaba más que un simple milagro. Era una representación de la vida eterna, de la belleza que florece en medio de las dificultades y de la pureza que permanece intacta a pesar de las tormentas de este mundo. Para aquellos que la veneraban, Inés no solo era una mártir, sino un recordatorio constante de que la gracia de Dios puede manifestarse en los momentos y lugares más inesperados. Estos prodigios que acontecían alrededor de su tumba rápidamente consolidaron su reputación como santa. La joven mártir, que había sido condenada por su fe, ahora era vista como una intercesora poderosa. Alguien que comprendía profundamente el sufrimiento humano y que podía llevar las súplicas de los fieles directamente ante Dios. A medida que los milagros aumentaban, también nacía la devoción hacia ella, y su tumba se convirtió en un lugar sagrado, visitado por aquellos que buscaban un refugio en su pureza y fortaleza espiritual. El florecimiento milagroso no solo fue un consuelo para quienes lloraban su pérdida, sino también una señal tangible de que el sacrificio de Inés no había sido en vano. Lo que había comenzado como una tragedia, una ejecución pública para deshonrarla, se transformó en un testimonio vivo de la resurrección y de la vida eterna prometida a aquellos que permanecen fieles. Para los cristianos de Roma, Inés era un faro de esperanza en medio de la persecución. Con cada milagro, la memoria de Inés crecía y su leyenda se extendía más allá de las fronteras de Roma. La joven que había sido vista como una simple víctima ahora era reconocida como una mártir que intercedía por los vivos. Su historia, marcada por el sufrimiento y la devoción, se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones futuras, consolidando su legado como un símbolo eterno de pureza, valentía y fe inquebrantable. La vida de Santa Inés ha dejado una huella tan profunda en la historia de la Iglesia que, siglos después de su muerte, sigue siendo venerada con gran devoción. Su festividad, celebrada el 21 de enero, reúne a fieles de todo el mundo que recuerdan con admiración a la joven mártir. Este día es una ocasión para honrar no solo su sacrificio, sino también los valores de pureza, valentía y fe que defendió hasta su último aliento. Desde las primeras comunidades cristianas hasta nuestros días, Inés sigue siendo un faro de inspiración. Como patrona de las jóvenes, las novias y la pureza, Inés representa una guía espiritual para quienes buscan vivir sus vidas con integridad y devoción. Su vida, marcada por la firmeza en sus convicciones, ha sido un modelo a seguir para aquellos que enfrentan las tentaciones y las pruebas del mundo moderno. En su corta vida, Inés mostró que la verdadera fortaleza no reside en la fuerza física, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los principios de fe, a pesar de las adversidades. Cada año, en su festividad,
muchas jóvenes y novias piden su intercesión, confiando en que Santa Inés las guiará en sus caminos de pureza y fidelidad. En muchas partes del mundo, su devoción es celebrada con procesiones, misas especiales y actos de recogimiento, en los cuales las fieles renuevan sus votos de castidad y pureza, inspiradas por el ejemplo de quien ofreció su vida por estos valores. La figura de Santa Inés no es solo un símbolo, sino una presencia viva en la fe de los cristianos. Su legado no solo es un recordatorio de su martirio, sino también de su fortaleza espiritual. Inés demostró que, sin importar la edad o las circunstancias, es posible vivir con una fe inquebrantable. Su historia resuena con fuerza, especialmente entre los jóvenes, quienes encuentran en ella una fuente de coraje para defender sus creencias y vivir de acuerdo con los principios cristianos en un mundo que a menudo desafía estos valores. Aunque su vida terminó de manera trágica en los ojos del mundo, su legado espiritual ha florecido y sigue vivo en el corazón de la Iglesia. La veneración a Santa Inés no es simplemente una tradición, es un testimonio de cómo una vida entregada a Dios puede impactar profundamente a millones de personas a lo largo del tiempo. La fuerza con la que enfrentó la persecución y la muerte sigue siendo un ejemplo de amor incondicional por Cristo. Santa Inés es un recordatorio poderoso de que la pureza y la devoción no son solo conceptos del pasado, sino virtudes que pueden ser vividas hoy en día, con la misma entrega y valentía que ella mostró. En un mundo donde las tentaciones son constantes y las pruebas difíciles, su vida se convierte en una guía luminosa para aquellos que desean vivir con integridad y fortaleza espiritual. Mientras su festividad sigue siendo celebrada cada 21 de enero, Santa Inés continúa siendo una intercesora poderosa ante Dios. Sus devotos la ven no solo como un símbolo de pureza, sino también como un apoyo constante en sus propias luchas espirituales. Su historia, que sigue inspirando a cristianos de todas las edades, es un recordatorio de que la fe verdadera, vivida con pasión y convicción, puede trascender el tiempo y las pruebas más difíciles. La historia de Santa Inés no solo es un relato de martirio, sino también una inspiradora muestra de cómo una vida dedicada a Dios puede trascender el tiempo y las circunstancias. Inés, con su firmeza en la fe, se convirtió en un ícono de pureza y valentía que continúa resonando en los corazones de los creyentes en todo el mundo. Cada año, el 21 de enero, su festividad nos recuerda la importancia de vivir con integridad y devoción, tal como ella lo hizo en su corta pero impactante vida. Un hecho interesante que a menudo se olvida es que Inés fue una de las primeras mártires cristianas cuya vida fue documentada en la literatura cristiana antigua. Su nombre aparece en las Actas de los Mártires, un conjunto de escritos que relatan la vida y el sacrificio de aquellos que defendieron su fe a costa de su vida. Estos relatos, que han sido preservados a lo largo de los siglos, no solo ofrecen un vistazo a su vida, sino que también reflejan el ambiente de persecución en el que los cristianos vivían durante el Imperio Romano. Además de ser patrona de las jóvenes y las novias, Santa Inés también es venerada como protectora de los ciegos. Este aspecto de su intercesión se relaciona con el milagro en el que un ángel cegó a un hombre que intentó atacarla, subrayando así la conexión entre la pureza y la luz divina. En muchas tradiciones, los devotos de Santa Inés rezan por la sanación de los problemas de visión, buscando no solo curar la vista física, sino también la espiritual. La vida de Inés nos recuerda que los sacrificios pueden llevar a bendiciones que trascienden la vida misma. A lo largo de los años, numerosas comunidades han reportado milagros y favores concedidos a través de su intercesión. Esto ha contribuido a su fama y a la expansión de su culto, no solo en Italia, sino también en países como España y América Latina, donde su figura es especialmente querida. Su legado, por lo tanto, va más allá de su martirio. Santa Inés ha dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo, inspirando a muchas personas a vivir de acuerdo con sus principios. Su vida y sus sacrificios son recordatorios poderosos de que, aunque enfrentemos persecuciones y pruebas, el amor de Dios siempre prevalece.
Cada vez que un fiel se arrodilla en su honor, revive la esencia de su vida, una vida vivida en plenitud, entregada a Dios. Al final, la historia de Santa Inés nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso con nuestros valores. Nos desafía a ser valientes y a defender nuestras creencias, así como ella lo hizo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestra fe? Mientras celebramos su legado, se nos recuerda que, como Inés, podemos ser faros de luz en un mundo a menudo oscurecido por la duda y la desesperanza. Que su ejemplo nos inspire a vivir con la misma pasión y dedicación. Te invitamos a compartir tus experiencias y reflexiones sobre Santa Inés en los comentarios. ¿Has sentido su intercesión en tu vida? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre otros santos de la Iglesia Católica. Comparte este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de este conocimiento. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.